El monopolio tecnológico es una de las cuestiones centrales que están en disputa hoy por hoy. El monopolio financiero, ni que hablar, ya hablaremos de eso, tremenda disputa. El monopolio del acceso a los recursos naturales, el monopolio de la comunicación y las armas de destrucción masiva. Son los 5 monopolios en pugna. El gran problema es que la transición geopolítica se empantana porque lo que el occidente capitalista financiero anglosajón imaginaba como bueno, pasamos a la fase de globalización, gobernabilidad global, proyecto financiero global, no hay problema. En el 99 se pudre la momia porque se empiezan a levantar todos los poderes que se resisten a eso. El Vaticano lanza el Jubileo 2000 y dice condonación de la deuda externa a los países pobres. ¿A quién afecta? ¿Quién maneja la deuda externa? El poder anglosajón financiero. Putin, como dije, asume en Rusia, asume la KGB aparte. La ex KGB, los servicios de inteligencia rusos y los patriotas nacionalistas rusos y todo un conjunto de poderes. China le derriba el avión y junto con Rusia arma la Organización para la Cooperación de Shanghái, junto con Kazajistán, Tayikistán, los países ahí, Uzbekistán, de la ex República Soviética que están en el espacio ahí de Europa, de Asia Central y entre China y Rusia, que es fundamental porque ahí si no se le metía a Occidente y lo partía. Berezinski en el 97 dice hay 3 pivotes geopolíticos que hay que controlar: Uzbekistán, Azerbaiyán, Ucrania. Yo controlo eso, rompo cualquier bloque euroasiático. Berezinski, el cerebro geopolítico de Obama y cerebro geopolítico del bloque global angloamericano. Entonces, y en el 99 la elección de Chávez, como eso. Ahí empieza, esa es la multipolaridad. Si se empieza, hay una resistencia a este proceso de globalización financiera y cultural y militar y política occidental, particularmente, más que occidental, anglosajona, y de las grandes fuerzas del capitalismo global, no es que realmente el pueblo anglosajón, por así decirlo, los trabajadores, sino que de la City de Londres, la City de Nueva York. Bien, nosotros hoy por hoy estamos en un 6º momento de la crisis, o por lo menos así lo entiendo yo. Si a partir dijimos del 99 al 2001 tenés el primer momento de la crisis. El 2001 es con la caída de las Torres Gemelas, que justamente mañana se cumplen 15 años de la caída de las Torres Gemelas. Ahí ese hecho es fundamental porque la caída de las Torres Gemelas le permite a los neoconservadores tomar el poder en Estados Unidos. Es un gran golpe que le permite desempatar en las correlaciones de fuerza en el territorio, en estados norteamericanos, y tomar el poder en Estados Unidos. Si bien había asumido Bush ya hasta el golpe de las Torres Gemelas, los neoconservadores no habían llegado al poder. Los neoconservadores, como dijimos, son aquellos que entienden que no solo hay que mantener el unipolarismo norteamericano anglosajón, sino que además tiene que ser bajo una forma unilateral y que todo tiene que seguir pasando por Estados Unidos. Mientras que la otra línea del unipolarismo, la de los realistas, neorrealistas y globalistas, dicen, no, el nuevo formato es multilateral y tenemos que avanzar en esta institucionalidad global. Eso es lo que está crujiendo ahí. ¿Cuál línea se impone? ¿La línea avanzada global o la línea retrasada neoconservadora? Lo que le permite desempatar, pero también empantana tremendamente ese terreno, Estados Unidos, y empieza una fuertísima puja interna, es el derribo de las Torres Gemelas. Era el hecho que necesitaban, que es muy común esto en la historia de Estados Unidos, es decir, el hundimiento del Maine era el hecho que necesitaron para intervenir en la guerra de la independencia cubana, ¿no? Y arrebatar el dominio español de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas.
pero el hundimiento del Maine fue lo fundamental para intervenir en Cuba, ahí, hundiendo el yate de propiedad norteamericana en las costas cubanas. Pearl Harbor también fue fundamental para entrar en la Segunda Guerra Mundial, en lo que muchos expertos entienden que en realidad los norteamericanos conocían la maniobra de Pearl Harbor, pero la dejaron correr para entrar en la guerra. Si no le advirtieron a los japoneses ni se dejaron que suceda. Y las Torres Gemelas, bueno, fue el hecho que permitió desempatar. Ahí tenés la primera fase de la crisis, donde empieza a expresarse este multipolarismo relativo, con distintos poderes. Es el año 99, no es casualidad que el año 99, que tenés la crisis en Brasil y el desarrollo de la crisis en Argentina, se empiece a desarrollar, además de la Venezuela de Hugo Chávez, una alianza de fuerzas, que es lo que está trabajado en el libro que traje, una alianza de fuerzas que tiene a los grupos económicos locales que venían perdiendo terreno frente a las redes financieras transnacionales, Citechín, Perecopán, Rollo, Pescarmona, la UIA, la Unión Argentina de Industrialista, de Mendiburo, todo eso, arman con la Cámara Argentina de Construcción, que son ellos mismos, pero con su constructora, arman el grupo productivo junto a la Federación Agraria y se parten las clases dominantes de la Argentina. Te quedan del otro lado la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos Extranjeros, la Bolsa de Comercio y la Cámara Argentina de Comercio. Te quedan del otro lado, partidos. Y te empiezan a reclamar abandonar el modelo neoliberal e ir a un modelo neodesarrollista. Y se juntan con Dualde Alfonsín el Frepaso y arman el movimiento productivo argentino. Y te queda versus de la Rúa Menem, Cavallo López Murphy, del otro lado, del bloque financiero. Entonces uno te dicen ALCA, el bloque financiero, dolarización y profundización de las privatizaciones, y el bloque productivo neodesarrollista te dice Mercosur, no ALCA porque vamos con frita, me comen si vamos al ALCA, no dolarización, especificación, no privatizaciones, mantengamos los bancos públicos en manos estatales porque son los únicos bancos que prestan a la burguesía local, y generemos políticas proteccionistas para los sectores productivos locales. ¿Quién arma la mesa fundamental para que eso cuaje con las organizaciones populares y construya una nueva correlación de fuerza? La Iglesia. La famosa mesa de consenso o mesa de diálogo, que se arma en el año 2000. Casareto, Carlic, Bergoglio, que también empieza a reclamar el cambio de modelo en sintonía con este nuevo posicionamiento del Vaticano en América Latina, que entiende que el avance del capitalismo en su versión neoliberal anglosajona es también el avance, por un lado, del protestantismo pentecostal, de las iglesias más vinculadas con los norteamericanos, y de un liberalismo laico, consumista, anglosajón, en sus clases medias. Protestantismo más en sus clases populares, una versión del protestantismo, ¿no? Porque hay muchas distintas. Pero entiende que eso es una amenaza también para la religiosidad popular católica latinoamericana. Entonces, esto está en pugna. Esta es la primera fase de la crisis, que es fundamental, porque además, a partir del 99, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque cuando hay multipolaridad, por eso es oportunidad histórica para los pueblos. Ustedes fíjense que se empiezan a agarrar, a enfrentarse adentro mismo del llamado Occidente, no solo entre estas dos grandes fracciones en Estados Unidos, Inglaterra y el territorio anglosajón, sino también los franceses y los alemanes, que lanzan el euro en el 99 y empiezan a lanzar políticas para tratar de ganar grados de autonomía relativa con respecto a Londres y Nueva York. Entonces ellos también empiezan a pujar. Ustedes fíjense, la guerra que lanza en 2003 Bush en Irak, no es que nada más afecta al pueblo iraquí y pretende preparar el terreno para avanzar ahí la cuña en Medio Oriente, porque los neoconservadores entienden que controlando Medio Oriente, el grifo del petróleo mundial, controlan el mundo. Los neorrealistas dicen no, hay que controlar el Pacífico y hay que controlar a China y a Rusia. Son dos estrategias distintas de poder, la diferencia entre Obama y Bush.
Entonces, esa guerra de Irak que lanza Bush afecta tremendamente los intereses estratégicos de Rusia, Francia, Alemania, que tenían la mayoría de los contratos petroleros en Irak. Y además Irak, un mes antes de la guerra que le Estados Unidos, había pasado sus reservas de valor del dólar al euro. Lo que para Estados Unidos, y particularmente para los neoconservadores que hacen del dólar su caballito de batalla, era la declaración de guerra por parte de Saddam Hussein, ese movimiento. Entonces, esto es lo que vos tenés como primer. El segundo momento es cuando se agudiza entre 2001 y 2008 toda la interna al interior de Estados Unidos. Ese es un momento de profunda agudización en la interna de Estados Unidos. Estados Unidos y después recorre Gran Bretaña y todo. No lo voy a describir, pero que estalla con la caída de Lehman Brothers en 2008. Porque el Lehman Brothers no se cayó, sino que lo tiraron. Hay una decisión de Paulson, el ministro de Economía de Bush, que es el tipo de Goldman Sachs, era el gerente de Goldman Sachs y pasó a ser ministro de Economía. Hay una decisión de regalarle a sus amigos, el JP Morgan, el Bank of America, 2 bancos enteros, se los regala, se los tira por la cabeza con plata del tesoro, y deja caer el Lehman Brothers, que es el banco de la banca Barclays y el banco de la banca londinense neoyorquina globalista. Porque el sistema financiero está partido en Estados Unidos. El JP Morgan, el Bank of America, son de la línea americanista, mientras que el Citigroup, el Barclays, el HSBC, es de la línea globalista. El Lehman Brothers lo dejan, si no se rescata el Lehman Brothers, se cae, impactando por primera vez en 150 años. Hay una corrida financiera en la City de Londres, por primera vez. Sí, por eso es fundamental la interna, porque ahí se debilitan ellos, y es en ese debilitamiento que los pueblos emergen con proyecto propio. Por eso las grandes transiciones históricas y los grandes procesos de multipolaridad son oportunidad histórica para los pueblos, porque ellos en estos enfrentamientos se debilitan, están concentrados en otros territorios, se están matando entre ellos adentro. Cuando está ya ahí, le doy nombrar, es el tercer momento. El cuarto momento de la crisis es cuando este enfrentamiento se empieza a dar en Europa y tenemos la crisis europea. El quinto momento es a partir del 2011. Acá hay un cambio fundamental que es fundamental entenderlo para ver qué pasa en América Latina. En el 2011 entienden los bloques de poder centrales, estos tres que describí: el bloque americano, el bloque global anglosajón y el bloque francés-alemán, entienden que los emergentes, o llamados emergentes, o los bloques de poder emergentes, habían construido demasiado poder y habían avanzado demasiado en el mundo. Que habían construido demasiado poder aprovechando esta interna al interior de los bloques de poder centrales, o lo que se llama Occidente. Y ahí es cuando vos tenés tres hechos fundamentales de cómo ahora los enfrentamientos pasan de ser internos adentro de Occidente a ser contra los emergentes. La guerra de Libia y la guerra de Siria, que directamente van también ahí, se enfrentan contra Rusia, China y la influencia que habían ganado Irán, ¿no? en toda esa región. Empiezan a estipular que ahí hay que frenar esos poderes. La llamada primavera árabe, que si bien puede contener elementos democráticos, populares, fue tremendamente manipulada por Occidente. Sin ir más lejos, en las petromonarquías aliadas a Occidente y a Estados Unidos, como Arabia Saudita, no hubo ninguna primavera, no pasó nada. Y fue lo poco que hubo completamente reprimido y nadie dijo una palabra. Ahora, allí donde los países no le respondían directamente, lanzaron primavera, verano, temporada entera, digamos. Entonces, en Siria, Libia, tenés, ahí se empieza, ese mundo que empezamos a ver, empieza a desarrollarse todas las guerras, ahí esa que pusimos. Tenés
la intervención en las dos Coreas, fundamental, voltea a Estados Unidos con una maniobra de enfrentamiento entre las dos Coreas, un cambio de régimen en Japón, que por primera vez el nuevo gobierno japonés, que solo duró 6 meses, había puesto en cuestión las bases de Okinawa de Estados Unidos en Japón. Estados Unidos hunde la corbeta, bueno, esto digo yo, obviamente los Estados Unidos dicen que no, pero ahí hunde una corbeta surcoreana, la Cheonan, ahí en el mar de las Coreas, hunde la corbeta y le echa la culpa a Corea del Norte. Corea del Norte dice, yo nunca, ni la toqué la corbeta, ni se me ocurre, no tengo ni con qué, dice, y Estados Unidos dice, sí, fuiste vos, y Corea del Sur acepta, entre comillas, hacer ejercicios militares conjuntos con 70.000 personas, a partir de eso, 70.000 soldados, y Japón tiene que volver al partido oficial que funda Estados Unidos en el año 53, en Japón, 53-54, que es la unificación, ¿no? Que forma un partido único más o menos, que está en el poder, salvo esos 6 meses que describía recién, está en el poder desde hace más de 50 años. Porque ¿qué pasaba ahí? Se estaba rompiendo. ¿China qué quiere? La unificación de las dos Coreas y romper ese conflicto, porque si rompe ese conflicto no hay excusa al poder angloamericano para intervenir en esa zona. Y aparte el conflicto ese tiene una mesa de 6 patas: China, las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, Rusia, Japón, Estados Unidos. Y ahí habían quedado 5 patas contra una, porque habían quedado Corea del Norte y Corea del Sur en proceso de reunificarse, Rusia, China, Japón con un cambio de gobierno y solo Estados Unidos. Bueno, ahí tenés la agudización de todas las tensiones y enfrentamientos entre las dos Coreas. Y el tercer elemento que tenés en 2011, que te das cuenta que cómo se vienen para los emergentes, es el lanzamiento de la Alianza del Pacífico, que es fundamental, porque rompe el espacio Lona Sur y vuelve a plantear el regionalismo abierto, el libre comercio, ¿no? Y el realineamiento con Occidente en América Latina, que hacía años que eso aparte no tenía iniciativa, no tenía carnadura, que lo que venía avanzando era el regionalismo autónomo. Entonces, vos fíjate, en 2011 ahí tenés el quinto momento de la crisis. El sexto momento de la crisis, decíamos, es Ucrania. ¿Cuál es este nuevo momento de la crisis o de la transición geopolítica mundial? Que ya los enfrentamientos, a partir de la lucha por Ucrania, los enfrentamientos entre potencias, entre bloques de poder pasan a ser directos y en territorios estratégicos. Ya no territorios secundarios, sino Ucrania o el mar de China. ¿Sí? Y directos, si ya se dicen, se enfrentan de forma directa, con una complejidad. Nosotros estamos en una situación donde la guerra convencional entre potencias es muy difícil. Esto pasa de la Guerra Fría. ¿Por qué? Por la destrucción mutua asegurada. Está en el desarrollo del poder de las armas, ¿no? Que en una guerra convencional 7 minutos dura el mundo si se enfrentan los arsenales nucleares de Estados Unidos, Rusia, China y Europa. O sea, hay una situación de destrucción mutua asegurada. Y como habla Joseph Nye, un estratega de la Universidad de Harvard, hoy es otro tipo de guerra, que es la guerra de cuarta generación. La guerra de cuarta generación primero se da en todos los frentes. ¿Sí? Tiene los frentes, son indefinidos. Y consiste en penetrar profundamente el territorio del enemigo y destruir su voluntad política. Esa es la guerra de cuarta generación. Donde la guerra psicológica es más importante que la guerra bajo la forma bélica tradicional con armas tradicionales. Si no lo decimos nosotros, lo dicen los tipos que piensan esto en Harvard. Eso se combina con la guerra de quinta generación, que es una guerra con armas electrónicas y virtuales y golpes virtuales. Si la guerra es una guerra en todos los escenarios, porque no hay afuera en este mundo, no hay fronteras exteriores particularmente.
Sí, hay obviamente poderes continentales y nacionales que tratan de reforzar fronteras nacionales y continentales, pero no hay afuera. ¿Qué afuera hay en este capitalismo transnacionalizado? ¿Dónde no están las transnacionales? ¿Dónde no están los medios de comunicación occidentales? En algún lugar lo pueden controlar un poco más, poco menos, como hace China, pero en todos los frentes. Están en todos los territorios. Por lo tanto, es por país. Es decir, no hay fuerzas exteriores en Argentina neoliberales. Están acá adentro. Son exteriores porque es decir, su origen viene de otro lado. Pero juegan acá adentro, digamos. No es que necesitas a Braden, ¿no?, impulsándote la Unión Democrática, sin el propio embajador de Estados Unidos. ¿Para qué? Si ya tienen la formación de cuadros hecha acá en Argentina y garantizada durante 40 años con sus universidades, sus transnacionales, sus tanques de pensamiento, sus medios de comunicación. Están acá, son internos para ellos. Es una guerra interna. Es una guerra civil. No hay exterioridad. Por eso es otro formato. Entonces, pero por eso digo, el enfrentamiento es directo, pero no es convencional. ¿Está bien? Hay algo más de convencional en Siria, es cierto. Es más, ahí los rusos demuestran que la guerra convencional son muy superiores a la OTAN, incluso. Le acaban de demostrar en Siria que son muy superiores a la OTAN. Están desesperados los norteamericanos, habiendo como con un impulso electromagnético le apagaron todos los artefactos bélicos en Siria. No pueden operar donde están las tropas rusas. Y no entienden si los rusos están operando a ciegas, sin artefactos electrónicos, porque cuando vos tirás un impulso, apagan los propios también, o tienen la tecnología de que tiran el impulso y no le apagan los de ellos. Le habían hecho lo mismo en el Mar Negro, que le apagaron un barco y quedó flotando como una balsa un barco norteamericano. Y no saben cómo controlar eso. De hecho, cambió la correlación de fuerzas en Siria, la intervención rusa. Entonces, pero, ahora, en la guerra financiera, en la guerra psicológica, en la guerra mediática, Occidente es muy superior. No solo en términos instrumentales, sino en sus contenidos. Entonces, a eso se llama guerra. Pero este es el nuevo momento que estamos viviendo de la transición. Y es fundamental entenderlo porque esto es lo que tenés encima en esta transición geopolítica. Hay que ver si después deriva en mayores escenarios de guerra convencionales, no sabemos. Hay que ver si esto deriva en un enfrentamiento directo militar en Ucrania entre Rusia y la OTAN. Los movimientos de tropas se suceden diariamente. Pero lo cierto es que esta guerra de cuarta generación está en pleno proceso. No por nada, el Papa Francisco lo dice, no porque se le ocurrió una metáfora. Guerra mundial fragmentada. No la hacen directa, la hacen en un montón de escenarios y bajo un montón de formas, y en distintos frentes, millones de frentes. El objetivo, destruir la voluntad política del enemigo. Sí, la fuerza moral. Cuando te destruyen la fuerza moral, no tenés por qué pelear, digamos. Ese es el objetivo estratégico. ¿Por qué Ucrania pasa a ser... ¿Por qué se agudiza tanto post-Ucrania el escenario mundial de enfrentamiento? Y bueno, porque mismo Brzezinski lo dice con todas las letras, el cerebro geopolítico Obama. Dice, ya lo dice en el 97 y lo refuerza en el libro del 2014. Dice, Rusia con Ucrania puede aspirar a ser un imperio, Rusia sin Ucrania no. Porque Ucrania tiene una de las praderas fértiles más importantes del mundo, junto con la de la Pampa Húmeda y la del Mississippi Missouri, o sea, la de Estados Unidos. Porque Ucrania tiene en el este, donde ahora justo está la guerra civil, Donetsk y Lugansk, tiene gran parte de la industria pesada soviética, que quedó de la Unión Soviética, y que es fundamental. Porque Ucrania tiene el segundo territorio después de Francia de Europa. Porque en Ucrania está la salida al Mar Negro, que es donde los rusos tienen la principal flota de aguas cálidas y la fuerza de aguas cálidas. Aparte, los rusos tratan siempre de armar entre Siria, Tartus, Chipre y Crimea, que es la península ahí sobre el Mar Negro, un triángulo para controlar el Mediterráneo. Entonces, eso es lo que vos tenés, está en disputa en Ucrania. Por eso es tan fundamental Ucrania, y ni que hablar el mar del sur de China, donde pasa el 40% de la producción mundial,
del comercio mundial, perdón, pasa el 30% del petróleo mundial. Y China pretende que sea un mare nostrum, o sea, un mar interno, y los norteamericanos dicen no, esto es aguas internacionales. Y China está construyendo islas para ir reclamando también archipiélagos como las islas Senkaku, Spratly, para hacer eso, digamos, para asegurar soberanía, además de recursos hidrocarburíferos y minerales en el mar de China. Y los norteamericanos, los ingleses y los otros no quieren saber nada y se están disputando ahí, no en el estrecho de Hormuz, en el mar de China, que vieron como después transa la guerra mundial, donde hay una movida, un barquito, digamos, está al filo de la navaja eso. Ese es el tema, está al filo de la navaja, estás ahí. China, aparte, desarrollando a pasos agigantados el complejo industrial militar. Agigantados. Bien, este es el sexto momento. ¿Cómo se enfrenta este sexto momento? Bueno, por un lado, el eje estratégico Moscú-Beijing, ¿no?, pasa a tomar más en serio, por así decirlo, el enfrentamiento con Occidente. Y se aceleran todos los acuerdos entre Rusia y China para construir un eje de poder alternativo. En este sentido vienen, uno, los acuerdos económicos Rusia y China, Rusia para constituirse en proveedor de hidrocarburos de China, y China que necesita eso, ¿no?, como el agua, porque tiene un déficit en hidrocarburos muy importante. En todas las materias primas tiene déficit los chinos, y en hidrocarburos en particular. Los acuerdos son por 270.000 millones de dólares, no es que por una cifra, viste, más o menos. 270.000 millones de dólares el aprovisionamiento de gas y petróleo de Rusia y China. Y además todo el desarrollo de la zona de Siberia, ¿no?, para construir también de ahí gasoductos y explotar las reservas hidrocarburíferas, que a Rusia le sobra porque tiene el 15 o el 20% de las reservas mundiales de gas. Y aparte le permite depender menos de la venta de gas a Europa y sustituir compradores y diversificar incluso, en realidad, diversificar. Pero hay acuerdos fundamentales. Otro acuerdo fundamental es por armar una calificadora de riesgo en conjunto. Hoy las calificadoras de riesgo son una herramienta central de la guerra financiera. Hay tres grandes calificadoras de riesgo en el mundo y las tres son de Occidente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Y todos sabemos que ellos ponen la nota, porque las calificadoras de riesgo que hacen, ponen la nota de la deuda, ponen la nota de acuerdo a los intereses estratégicos que tengan. Es como el famoso riesgo país. ¿Quién lo hace el riesgo país? El JP Morgan. JP Morgan mide cuán alineado está o no con los Estados Unidos con el riesgo país. No vas a creer que mide variables económicas. Nosotros teníamos el superávit gemelo comercial y fiscal, y nos ponían riesgo país, ¿no?, más de 1000 puntos. Y los países alineados en América Latina con Estados Unidos, incluso con déficit fiscal y comercial, 400 puntos de riesgo país. Lo que te hacen es un agogo financiero. Es un instrumento de la lucha financiera. Es más, es muy importante porque mucha guita que los fondos de inversión invierten en el mundo, los fondos de pensión, directamente, si una calificación pasa de AAA a AA, tienen que salir, vender los bonos de ese país, y ahí desencadenan una ola de crisis financiera impresionante, porque hay una corrida financiera inmediata con un cambio de deuda. Rusia la sufrió ahora con las sanciones financieras y con la baja de nota que la desfinanciaron a Rusia completamente. Es decir, que los rusos, que no son sonsos, habían acumulado 500.000 millones de dólares en reserva y dijeron, bueno, me la banco con esto. Malos acuerdos con China. Pero no por nada quieren armar una nueva calificadora de deuda. Están armando una nueva institucionalidad paralela en frente a Occidente y la OTAN. ¿Qué están haciendo además? Los acuerdos con los BRICS en Fortaleza. En julio, Fortaleza, Brasil, el acuerdo donde está también la cumbre de UNASUR, y ahí se acuerda armar un nuevo banco de desarrollo de los BRICS y un nuevo fondo de compensación de pagos, FMI.
un fondo de reserva de compensación de pagos por problemas de balanza de pagos. Así que un FMI paralelo y un Banco Mundial paralelo en Fortaleza, Brasil. A partir de ahí van por Dilma los muchachos. O sea, julio de 2014 fue un antes y un después. Recuerden que Snowden había filtrado las escuchas de Estados Unidos de los servicios de inteligencia en 2013. Ahí Dilma rompe relaciones con Estados Unidos porque la escuchaban a ella y a Petrobras. O casualidad, el Lava Jato y el Petrolado se empieza a... venía adelante, pero se empieza a mover post julio de 2014 y todo se hace en base a escuchas. ¿A quién? A Dilma y a Petrobras. ¿Quién había escuchado? Los Estados Unidos. Los archivos que después dicen que son judiciales no son judiciales. Son los que habían hecho los servicios de inteligencia norteamericanos. Lo que pasa es que, ¿cómo osás construirme una institucionalidad paralela, ¿no?, de los BRICS en tu territorio y en el patio trasero mío? Porque es el Fortaleza Brasil. A veces también nosotros no fuimos todo lo conscientes de lo que implicaban ciertas avances, medidas. Por otro lado, se acelera la construcción de bloques regionales de poder. Particularmente Rusia relanza la Unión Económica Euroasiática en el 2014 fuertemente, ahí con Bielorrusia, ¿no?, con Kazajistán, para incluir también ahí a Armenia, a Georgia y otros países, y ir rearmando el poder territorial que había perdido con la caída de la Unión Soviética. E incluso, dice Rusia, lanzamos una moneda basada en el oro, ¿no?, que es también una tocada, una mojada de oreja a los gringos, porque hoy sabemos que el dinero fiduciario no tiene el respaldo real, y lanzar una moneda con respaldo en oro va contra el dinero en su forma fiduciaria o ficticia, sin respaldo real. Y China hace lo mismo en el Asia-Pacífico, tratando de construir un bloque propio en Asia-Pacífico, lanzando además un banco asiático de inversiones para que todo el capital chino acumulado vaya a expansión de un bloque propio chino en el sudeste asiático y en el Asia-Pacífico. Junto con eso, la ruta de la seda. La ruta de la seda, que es volver a integrar Eurasia y armar en términos de infraestructura ese bloque euroasiático. El lanzamiento de la ruta de la seda. Que une desde el sudeste asiático, ¿no?, hasta Hamburgo. La vieja ruta de la seda. Marítima y terrestre. Y que une todo Eurasia, ¿no?, el continente euroasiático, y permite esa sobreacumulación china trasladar la obra de infraestructura, que a su vez implica una integración de un territorio bajo su influencia y no bajo la influencia Acá es necesario ver una particularidad. Al Banco de Infraestructura asiático entra Gran Bretaña, el Reino Unido, y acá vos ves bien la estrategia de la globalista. La globalista no va contra China, va a conducir China. Si en China tenés dos Chinas, la China de Pekín y la China de Hong Kong. La China de Hong Kong es la China del capitalismo financiero global occidental. Puede estar en Hong Kong, puede estar en Singapur, puede estar, pero es lo mismo, porque son los bancos de ellos, los medios de comunicación de ellos, el poder de ellos, los servicios de inteligencia de ellos, todo. Sí, esto es el capitalismo transnacional. No importa qué color, qué banderita usás. Lo que importa es qué proyecto se expresa. En Hong Kong y Shanghái opera el principal banco del mundo, que es británico. Hong Kong a Shanghai Banking Corporation, HBC. El HBC, el principal banco del mundo, es británico. Su cuna es Hong Kong y Shanghái. Vienen del siglo XIX traficando opio desde ahí, los ingleses. Algo que conocen es esa zona. Singapur, Hong Kong son cities financieras de Occidente. Por eso incluso, si bien es jurisdicción china, opera otro sistema económico, otro sistema judicial, otro sistema político en Hong Kong. Es más, cuando fue colonia británica nunca les preocupó la democracia a los de Hong Kong. Nunca votaron primer ministro. Ahora que son chinos, son todos demócratas los hongkoneses.
todos quieren elecciones y votar su cosa. De repente, al ser chino, las aspiraciones democráticas de los habitantes de Hong Kong aparecieron. Todos creían que no las tenían, pero aparecieron. Cuando fueron británicos, 150 años, nunca tuvieron problema con los señores que le ponía la reina de Inglaterra. Entonces, esas dos Chinas están empujando. Los ingleses, y vos lo ves ahí bien a los editorialistas del Martin Wolf, del Financial Times, o también lo del New York Times, es decir, la versión globalista angloamericana es: yo me meto por adentro de tu banco, yo me meto por adentro de tu territorio, yo me meto por adentro de tu construcción. De hecho, en el Comité Central Chino, los 7, 2 son más liberales pro-occidentales que pro-Pekín y China, de los 7 que conducen China, el Comité Central. Eso está disputado adentro. En todos los BRICS pasa lo mismo. Incluso en Rusia mismo. No es que todos los ministros son pro-Putin. Y parte de la línea Medvedev, es más, tiene coqueteos con Occidente importante. Porque así se disputan territorios. Y el Estado es una correlación de fuerza en un territorio, que se expresa después en el gobierno del Estado, siempre. Y vos ves cómo se reparte el ministerio, etcétera, de acuerdo a esa correlación de fuerza. Entonces, este es un matiz importante a entender. La línea angloamericana global no va contra China, va porque China sea el nuevo recipiente de acumulación de capital. No quiere destrozar a China, quiere conducir China, quiere quedarse con las empresas estratégicas del Estado China, cambiar la propiedad. Pero no importa si es la CNOOC, la nueva petrolera mundial, lo que importa es que el paquete accionario lo tengan los occidentales de la CNOOC. Ellos pueden decir: no, yo no voy más con la Shell, con la British Petroleum o con la ExxonMobil. Ahora me llamo CNOOC y me pinto amarillo y me hago los ojitos rasgados. Pero si el control accionario es mío, ya está. Eso es lo importante. Así disputan. Sí, no le importa ni fronteras, ni idioma, ni papel. Es más, en términos culturales ellos promueven el multiculturalismo. La cultura de la globalización no es la vieja cultura anglosajona clásica, blanca, predominantemente europea, norteamericana. Es el multiculturalismo, donde absorben todas las culturas en su forma y la despojan de sus contenidos revolucionarios o sus contenidos antiimperialistas. O sea, me pongo el gorro colla y no importa, y me hago que toco la banderita, pero después consumo toda la industria cultural anglosajona. Es el progresismo de la línea financiera. Es decir, el multiculturalismo como lógica cultural del capitalismo tardío es la lógica cultural de la globalización. Por eso nosotros no somos multiculturalistas, salvo que queramos ser del progresismo anglosajón. Nosotros somos pluriculturalistas, es decir, del conjunto y acervos culturales y del conjunto de las civilizaciones que construyen otro orden distinto al del neoliberalismo financiero anglosajón salvaje. La pluriculturalidad y las múltiples civilizaciones y el respeto por las múltiples civilizaciones es la línea de los pueblos. No lo múltiple, que es la mezcolanza ecléctica bajo el patrón de consumo occidental. Son dos visiones distintas, sutiles, por ahí la diferencia es sutil entre una y otra, pero es fundamental tener en cuenta, porque tenés que ver vos cuando construís civilización qué construís. Por ahí no vas a hacer cosas que en realidad se hace el ala progresista de la línea financiera angloamericana y te creas que estás haciendo la revolución reproduciendo los estudios culturales de Cambridge, digamos. Porque algunos se creen que hacen la revolución. No quiere decir que no lo leamos, no quiere decir que no estudiemos todas esas cosas, pero no vamos a confundir. A veces confundimos una cosa con la otra. Siguiendo con este tema, bueno, se fortalece la Organización para la Cooperación de Shanghái como otra institucionalidad alternativa en la parte de defensa. Ustedes fíjense, la parte financiera, la parte calificada de riesgo, la parte económica, van fortaleciendo toda la institucionalidad paralela para bancar el chubasco, es decir, construye un eje alternativo de poder. Y
meto ahí también y empiezo a disputar en los BRICS. Bueno, la Organización para la Cooperación de Shanghái no solo no se debilita, sino que se fortalece a partir del 2014. Entra la India, con lo que eso implica, está con posibilidad de entrada Irán, con lo que eso implica. Recuerden que el gran peligro para Helsinki en el 97 decía que no se me una un frente Rusia, Irán, China, estamos fritos. El único problema de ese frente, decía Helsinki, es que es retrasado tecnológicamente. Pero el problema es que ahora los chinos no son como en lo del 97. Ya están en un umbral tecnológico compitiendo. ¿Y cuál es el gran dato de ahora? Turquía puede entrar a la Organización para la Cooperación de Shanghái e irse a la OTAN. Eso modificaría todo el escenario euroasiático, porque Turquía es un territorio central de la OTAN, el segundo ejército de la OTAN son los turcos, y era una cabeza de playa fundamental para avanzar ahí, para tener presencia en el pivote euroasiático. El golpe en Turquía guarda relación con esta puja interna, para dónde va Turquía. Encima Turquía acuerda con los rusos armar el gasoducto que no va a pasar por Ucrania, sino que va a pasar por Turquía, el Downstream. Entonces, el South Stream, el gasoducto del sur. Eso, viste, te cambia el mapa, se fortalece eso. Y esto lo ven como muy peligroso. Y la otra cuestión fundamental es el giro de Japón, que vuelve a poner en su constitución que puede intervenir en conflictos militares extranjeros. Y el otro punto es el avance económico de China en el mundo, que es a través de la internacionalización del yuan, que en gran medida los acuerdos que se hacía con Argentina, ¿no? Los acuerdos de fortalecimiento de reserva tienen que ver con eso. Los chinos quieren internacionalizar el yuan, entonces te dicen, bueno, yo te doy préstamo bajo la forma de yuan. Por un lado eso, por otro lado la compra de empresas en el mundo. China se acaba de quedar con Midera, una de las principales biotecnológicas del mundo, con corredora de granos, con Syngenta, una de las principales, Anglo-Suiza, una de las principales biotecnológicas del mundo, se quedó, ¿no? con sectores petroleros muy importantes en el mundo, en detrimento de Occidente. Entre ellos, acá en Argentina, compró con los hermanos de Bulgeroni, ¿no? La parte británica de Bridas, y ahora tiene esta, ¿cómo que se llama? La nueva estación de servicio de los Bulgeroni y Accio. Hoy es de Cristóbal, ¿no? Entonces, eso es lo que empieza a avanzar en el mundo. ¿Cuál es Occidente? ¿Cómo reacciona ante esto? Bueno, como decíamos hoy, Mackinder dejó una enseñanza para la historia. Espera que me saco esto que tengo acá. El objetivo estratégico es siempre debilitar cualquier formación euroasiática, cualquier bloque euroasiático, dice Mackinder, que enfrenta el imperio del mar angloamericano. Bien, ahora, ¿cuál es el problema de Occidente? Occidente está en crisis, pero no en crisis por estas internas incluso que describí, en una crisis civilizatoria. La promesa del American Way of Life, la promesa de mejora y progreso y bienestar para sus propios trabajadores, la promesa de un mundo mejor para sus propios sectores populares, se viene cumpliendo hace muchos años. Hoy los norteamericanos están mucho peor que hace 40 años. Hoy la pérdida de empleos industriales, porque las propias transnacionales de su país deslocalizan la producción y se llevan las plantas industriales a Asia-Pacífico o a México, está afectando el empleo industrial severamente. Hoy el trabajador industrial va de trabajo de la industria y altos salarios a empleo de bajo salario y baja productividad en servicio. Hoy no crece. Hoy la cantidad de graduados universitarios de Estados Unidos va a ser por primera vez menor a la generación anterior. Menos graduados universitarios que la generación anterior. Occidente está en crisis.
Esa crisis se expresa en un fenómeno como el de Donald Trump, que no es el neofascismo conservador de los hermanos Bush, de Ted Cruz o de Marco Rubio. Es un nativismo. No es imperialista los planteos de Trump, al contrario, es aislacionista. Mezcla un aislacionismo antiimperialista con premisas de derecha en cuanto a la cuestión migratoria. Es una gran mezcolanza que expresa todo ese malestar. Es un monstruo que ellos mismos crearon y no saben cómo controlarlo. Ahora, que llega a la elección y es un problemón para Estados Unidos. Lo que significa, se le está oponiendo a, como veremos ahora, una de las principales estrategias de Estados Unidos, que es el TPP, el Tratado Transpacífico, el Tratado Transatlántico. Pero no solo Trump se opone, Hillary Clinton, que fue una de las creadoras del Tratado Transpacífico, se opone porque no le da votos el Tratado Transpacífico, porque para el trabajador es pérdida de empleo el Tratado Transpacífico. Es bueno para la transnacional. Acá el interés de la transnacional, en esta nueva lógica del capitalismo descentralizado, global, deja de coincidir, aunque sea en términos gremiales, con el interés de los trabajadores. Antes, y una de las bases fundamentales del imperialismo, era que las grandes corporaciones imperialistas occidentales, en la persecución de los intereses, mejoraban, aunque sea mínimamente, la situación de sus propios trabajadores. Entonces había un impacto ahí, que era el impacto de los alemanes, de los franceses, de los británicos, los norteamericanos y los japoneses. Porque bueno, vos tenés tasa de sobreexplotación en Argentina, pero acá pagan buenos salarios. Eso no existe más. Es más, todo es periferia para la transnacional. Por eso en Los Ángeles tenés la principal población homeless sin hogar del mundo. En Los Ángeles, donde tenés el núcleo del complejo industrial militar, Silicon Valley y la gran vanguardia tecnológica mundial. Los Ángeles. Bueno, un poco más ahí en California estoy hablando. Tenés la principal población homeless del mundo y el principal polo tecnológico del mundo. Este es el nuevo capitalismo. Entonces ya no asegura el bienestar de su población. Esto revienta por todos lados. Emergen nuevamente los nacionalismos, pero no los nacionalismos proimperialistas clásicos de Occidente, sino nacionalismos que tienen formas de nativismos en realidad. Y eso es Trump. Mucho de lo que está atrás del Brexit es eso. Mucho de lo que está atrás de Marine Le Pen es eso. Si vos lo escuchás, ¿qué dice Marine Le Pen? Nacionalicemos otra vez las empresas, rompamos la Unión Europea, cerremos la frontera, combina programas de la vieja socialdemocracia, de presencia estatal, con cierta xenofobia, ¿no? Profunda xenofobia y la homofobia, digamos, en sus postulados. Es una gran mezcla. Entonces, esto es lo que ellos están en una profunda crisis. Por otro lado, tenés esta lucha entre bloques de poder al interior de Occidente, que se agudiza. ¿Qué plantea la línea global angloamericana para superar esto? Bueno, no puedo ir por el Estado global. Bueno, tengo que ir por otro formato. Si ya esto en el 99 me pidió que no me da. Es como el ALCA. Bueno, cuando no me da el ALCA, voy por los TLC, por país. Bueno, a ella no me da esta institucionalidad global y la imposición de un proyecto capitalista global, neoliberal. Bueno, voy por el control de las dos periferias de Eurasia. La Alianza Transpacífico, que es la periferia del Pacífico, y la Alianza Transatlántico, asegurar Europa Occidental y que Europa Occidental no se hagan los locos, los franceses y los alemanes, y jueguen en relación a Londres y a Nueva York. Lo que pasa es que el Brexit complica eso. Con el Brexit, Londres era la principal impulsora del Tratado Transatlántico. Londres, la City financiera, grandes transnacionales angloamericanas y la City financiera. Con el Brexit, si la ida de Inglaterra, del Reino Unido, de la Unión Europea, Francia y Alemania dicen, listo, no hay más tratado atlántico, y se corre de ahí. Entonces es un problema, porque ellos necesitan meter a Europa Occidental como parte del atlantismo, no que juegue Europa Occidental en otra sintonía, que juegue en el atlantismo.
rodear a China, contener a China, rodear a Rusia, rodear a los BRICS y de esa forma construir poder, ¿no?, transpacífico o transatlántico. Ahora, esto lo hacen como una estrategia global multilateral, como decíamos hoy, bajo el formato de poder blando, inteligencia, entrenamiento de fuerzas aliadas, guerra financiera y económica y batalla ideológica y cultural. No es la guerra convencional la forma de avanzar. En Latinoamérica lo vemos, no se avanza bajo sus formatos tradicionales de golpe militar clásico. Se desgasta en términos de guerra económico-financiera, se desgasta en términos ideológico-culturales, medio de comunicación, etc. Se va ahí en los puntos débiles donde los procesos populares no lograron resolver. Es otro tipo de enfrentamiento. Dice Obama, sin TPP, China escribirá las guerras, China escribirá las reglas del mundo y del comercio mundial y de la economía mundial. ¿Miren a dónde lo pone? Para Ash Carter, el secretario de Defensa de Estados Unidos, haber firmado el TPP en febrero del 2016 equivale, y es más importante, equivale a poner otro portaaviones en el Pacífico. Así lo dijo, con esa metáfora no muy agradable para los chinos, ¿no? Que les digan, es como que te acabo de meter otro portaaviones. Entonces, fíjense la importancia estratégica de esto. Por eso el TPP, algo que la militancia popular tiene que estar muy avesada en todo esto, porque es lo que se nos viene como agenda: la lucha contra el TPP y la lucha contra la Alianza del Pacífico. Obviamente acá lo que se disputa es la batalla central en el Pacífico y cuáles van a ser las nuevas reglas de juego del siglo XXI. Y atado al TPP está la Alianza Pacífico para avanzar sobre América Latina. Esta es la estrategia occidente. Ahora, el problema es que se le está corriendo a Europa. Es más, los alemanes sacaron la idea de vamos a relativizar la OTAN y vamos a armar un ejército europeo. Lo dijo el ministro de Defensa alemán. Londres y Washington dijeron, ni loco, la OTAN. Nada, el ejército europeo es lo mismo que no OTAN. Es un ejército de ustedes. Entonces ya se le está corriendo a Europa que no firma el TPP. Y por más que esto firma el TPP, está muy complicado para avanzar. Tienen complicaciones para avanzar porque incluso lo tienen que aprobar en el Congreso de Estados Unidos. Y tanto Hillary Clinton como Donald Trump tienen que hacer campaña contra el TPP. Esta es la crisis de Occidente. Por eso tan loco. Pero que ustedes vean, esto es el TPP. Fíjense cómo el control del Pacífico permite rodear, ¿no?, controlar todo el territorio costero que contiene América Latina y contiene a Asia por otro lado. Fíjense, la estrategia del Imperio del Mar siempre es controlar las costas, y de las costas el territorio, desde el puerto el territorio, desde la City financiera el territorio. La Alianza del Pacífico es eso. Yo desde las costas controlo el territorio. Ahí Japón estaba con otro color, pero ya lo firmó también el TPP, así que es parte del TPP. Que acá tiene metido el 40% del PBI mundial. Fíjense, esto es un mapa diseñado por Brzezinski en el 97. Ahí está el mapa de China extendido. Esto es lo que dice Brzezinski, que no puede controlar China. Si China, ahí le ponen la frontera de China, de cuánto puede influenciar China en esa línea negra. ¿Ven esa línea negra? No la de puntitos, sino la negra, la trazo grueso. Dice, hasta ahí puede ir China. Si va más de ahí, no es una potencia regional, sino se convierte en una potencia global y nos disputa poder. ¿Qué le hace China? Justamente, primero organizó con los rusos la frontera norte y oeste, que es la Organización para la Cooperación de Shanghái. Y para el sur está todo lo que está lanzando en términos de Asia-Pacífico, el Banco de Inversión del Asia-Pacífico, la Comunidad de Cooperación Asia-Pacífico, etc. Esto es lo que está en pugna. Fíjense que la Alianza Transpacífico son esos mismos países que están abajo, al sur de esta línea negra, ¿no? Brunei,
Australia, Nueva Zelanda, Singapur. Y bueno, quieren ahí meter Estados Unidos, o las fuerzas globales angloamericanas y las transnacionales, quieren meter ahí también a Filipinas, quieren meter a Malasia en esa alianza. Van avanzando Indonesia y todos esos países, para que no quede más por la influencia china. Este es otro mapa de Brzezinski. Fíjense, esto es del 97, 98. Estas son las dos periferias a controlar, ¿no? De Eurasia, para que no se unifique Eurasia y mantener el control de donde está el continente donde se juega la geopolítica. Fíjense que los dos son la Alianza Transpacífico y la Alianza Transatlántica. Las dos estrategias van en esa línea. Fíjense que esto es distinto a lo que plantean los neoconservadores, que es controlar Medio Oriente. Es más, Brzezinski está a las puteadas con los neoconservadores, como diciendo, estos tipos nos llevaron al declive completo del poder norteamericano durante la presidencia Bush. Dejemos de tirar tiros en Afganistán, porque fíjense que el verdadero poder mundial se me organiza con China y Rusia, y eso sí, me pueden empardar poder. Entonces dice esos dos. Fíjense cómo, a su vez, esta alianza del Pacífico nos parte Suramérica y la posibilidad de construir un estado continental suramericano. Tenés la alianza del Pacífico en azul, en verde la zona Mercosur y en rojo la zona ALBA. Algunos países del ALBA son parte del Mercosur, como Venezuela y Bolivia. Nosotros, a partir del 99, empieza el avance suramericano, que es bajo el eje atlántico: Venezuela, Brasil, Argentina, más Cuba, y en menor medida acompañando ahí Uruguay, Paraguay. Eso consolida el Mercosur. Empieza a retomar el Mercosur con la idea de el regionalismo autónomo. En 2004 se crea el ALBA entre Venezuela y Cuba. Para lanzar en este regionalismo autónomo, vos tenés dos líneas: la línea neodesarrollista del Mercosur y la línea socialismo del siglo XXI, el ALBA. Pero son una línea, son la línea del área izquierda, del área centro, de un mismo regionalismo autónomo. Vos contenés la línea capitalista y la línea socialismo del siglo XXI, un capitalismo nacional. Eso avanza hasta el 2011. Es más, vos tenés 2005, no al ALCA. 2006, cumbre del Mercosur, donde se lanza la ofensiva para ir por la UNASUR. 2008, UNASUR, secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner. 2010, CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos. Importante Sudamérica, porque Sudamérica es el espacio, el territorio mínimo y vital para construir una territorialidad y un poder que te permita constituirte como bloque a nivel mundial. Porque ahí vos tenés 400 millones de habitantes, un PBI de 3,6 billones de dólares, suficientes recursos naturales y algún grado de industrialización como para profundizar un desarrollo autónomo. Si tenés escala de poder. Antes, para el 52-53, era el ABC, la escala mínima: Argentina, Brasil, Chile. Hoy es Sudamérica. Cuando te aparece la Alianza del Pacífico, te parte eso, y ahí es donde empieza a estancarse el proceso latinoamericano. Bueno, esta es la última filmina. ¿Qué estamos viendo ahora? Entonces, este escenario ahora para el bloque, ¿no?, latinoamericano, o la región. Nosotros tenemos que la situación de oportunidad histórica se mantiene. ¿En qué sentido? En que en la cuestión objetiva sigue habiendo una situación de multipolaridad y lucha entre bloques de poder. En términos de que, es decir, los bloques de poder no solo sigue existiendo una situación de multipolaridad, sino que se ha agudizado su lucha. Post-Ucrania, dijimos, se profundiza esta lucha. Siempre que haya multipolaridad, hay espacio para la construcción del poder propio. Ahora, la construcción del poder propio de forma autónoma. Si acá se reactualiza el concepto de tercera posición, tampoco ir a abrazarse a los chinos y a los rusos, entregado como Argentina. Tenés que armar el Estado y el bloque continental. Ese es el gran problema. En el sentido de que
No puedes rearmar una relación centro-periferia China-América Latina y abandonar la relación centro-periferia América Latina-Occidente. Porque la relación centro-periferia China-América Latina sigue siendo relación centro-periferia. Está bien. Ahora, en esta lucha histórica, los chinos te van a dar más margen para distribuir riqueza, para hacerte loco con Occidente, para tener mayores grados de soberanía. Ahora, porque a ellos les conviene. Pero vos tenés que planificar para vos mismo. Entonces, ahí tenés una cuestión. Sí. Y por eso es importante recuperar cierto concepto como el de tercera posición, en el sentido de que obviamente tenés algunos aliados tácticos y algunos con los que te enfrentás estratégicamente, así que no hay posibilidad de conciliación, porque son dos proyectos estratégicos antagónicos y que luchan por el mismo territorio. China es un aliado en la coyuntura para fuerzas nacionales populares, pero tampoco es el nuevo centro de vos, una nueva periferia de otro sector. Es un problema grave. Bien, entonces se mantiene la oportunidad histórica. Esto es importante porque todo el mundo entiende que, listo, se perdió las elecciones en algunos países de América Latina o asume Temer y hay que entregar los guantes, se acabó el ciclo histórico. Y eso es un grave error, porque aparte de eso es lo que quieren que vos creas para que te desmoralices y no pelees más. Y esperes 30 años para ver si volvés a hacer. Entonces ya salís de esta lucha global y territorial y ya no sos un jugador. Sos alguien que la ve de afuera, que ya no hay afuera aparte, la vas a ver de adentro y mal, porque te aplastan, ¿no? Como diría Martí, guarda con los gigantes que llevan 7 leguas por bota, ¿no? Y le ponen a los pueblos la bota encima, porque te aplastan cuando te ponen la bota encima. Ya lo vivimos, lo que significa que nos pongan la bota encima. Entonces, por otro lado tenés una situación claramente de avance de la Alianza Transpacífico y avance de la Alianza Pacífico. Por lo tanto, tenés una situación de reflujo en América Latina y de desarticulación del regionalismo autónomo, ¿no? Y avance del regionalismo dependiente. Eso es claro. Ahora bien, no solo vos tenés una situación de oportunidad histórica porque la multipolaridad sigue avanzando, sino que vos a nivel Vaticano tenés una conducción que juega a favor del regionalismo autónomo y juega a favor de las fuerzas populares. Otro indicador fundamental. Siempre en los cierres de los ciclos históricos, la fuerza que conduce el Vaticano y la Iglesia Católica son fuerzas conservadoras aliadas con las clases y los sectores dominantes que le ponen la bota encima a los pueblos. Hoy tenés otra conducción, eso te plantea toda otra correlación de fuerzas en América Latina. Eso te da un mapa totalmente distinto. Incluso vos lo ves a través de distintas gestualidades y organización de cuestiones de fuerzas políticas internas y de cómo eso disputa la interna de cada país. No es por nada, no, la alianza con Evo Morales, con Correa, de Francisco, porque están en la misma sintonía estratégica y saben lo que están disputando todos a nivel América Latina. Después pueden tener matices, algunas diferencias, pero están no sé qué pasa. No, ahí, porque en un momento tenemos que dejar la, yo ya estoy terminando. La sala, así que vamos a ver si podemos tener alguna pregunta rápida. Entonces, y vamos a... bueno, eso es otra cuestión. Los tres problemas que no se resolvieron para terminar, digamos, con esta cuestión, para armar un bloque de poder autónomo, y que al no resolvernos, esa debilidad hizo que calen las fuerzas del neoliberalismo en América Latina y avancen sobre el Mercosur, el ALBA y otros países. Nosotros no se pudieron resolver tres cuellos de botella, y eso tiene que ser agenda fundamental para discutir para la agenda futura si queremos pasar de una parte de reflujo a nuevamente un ciclo de flujo ascendente popular. Uno, el cuello de botella económico que no se resolvió. Seguimos con una matriz económica extranjerizada, concentrada, hiperconcentrada y primarizada en América Latina, desconectada. Si bien hubo procesos de distribución de rentas importantes, hubo alguna industrialización por sustitución de importaciones, pero en sí mismo no cambiamos la matriz económica. Y eso fue un cuello de botella fundamental que lo sufrimos en todos los países, con estancamiento económico, con falta de trabajo digno,
más allá de los planes que se podían dar, porque volver a generar valor agregado, no tenés trabajo bien, con problemas de divisas, es decir, un conjunto de problemas. Nosotros no resolvimos el Banco del Sur, la Petrosur, las industrias estratégicas del sur. 2. El cuello de botella político. Seguimos con una mirada de patria chica, sin Estado continental y sin ceder soberanía de los Estados, porque encima ni siquiera tenemos como Estado Nacional la soberanía. Y nosotros creemos en esa ficción de que la tenemos. Como Estado Nacional somos una periferia subordinada a Occidente. Tuvimos mayor autonomía a partir de construir una fuerza continental, Mercosur-ALBA, que se expresaba en Estados nacionales recuperando herramientas de soberanía al interior de esos territorios, pero en una transición. Ahora vos ves que cuando se te vienen encima, con eso solo no te alcanza ni por casualidad. Sin Estado continental, por ejemplo, sin Banco del Sur no tenés soberanía financiera, y sin soberanía financiera en el mundo de hoy no sos nadie. Entonces, y 3, el cuello de botella civilizatorio. No construimos suficiente densidad cultural, suficiente densidad civilizatoria para construir una matriz superadora a la occidental, al consumismo, al individualismo, al dios dinero. Seguimos legitimando muchas veces procesos populares a partir de poder cambiar el auto todos los años. Entonces, ahí tenés, vos fíjate que los que tienen hoy por hoy soportan las presiones de estos poderes occidentales globales son países con fuerte construcción civilizatoria alternativa. Te podrá no gustar, o sea, por ahí no es tu línea, por ahí vos no pensás como los rusos, pero los rusos le tiraron abajo la economía. Tuvo una crisis como la de nosotros del 2002, Rusia. Pasó a caer su economía, su PBI 14% en términos reales. Y en términos nominales casi el 50%, pero en términos reales 14%. Putin pasó del 60% de imagen positiva a 80%. En una crisis como en el 2002 en Argentina. Hay una moral ahí. Sí. ¿El pueblo ruso? Que es infernal. A ver, pusieron 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y no se le movió un pelo. Y se enfrentaban contra los alemanes. Son los únicos, los que vencieron a Alemania fueron ellos. O fue el Frente Oriental. Sí, ahí hay una, los chinos ni que hablar. Irán ni que hablar. Entonces nosotros ahí tenemos una falencia central en términos civilizatorios. Y si las fuerzas populares, la militancia popular, las organizaciones libres del pueblo, las iglesias populares no toman eso como agenda transformadora fundamental, olvídense la liberación nacional. En realidad estamos haciendo chamullo. O en realidad te alcanza hasta lo que te alcanzó, que fue lo bueno que vivimos, se pudo vivir estos años. Pero es hasta ahí. Y te lo sacan como un chupetín a un chico cuando ellos se te organizan y te vienen por vos. Porque es de transición. Porque vos lo hiciste, vos te crees que lo hiciste, no, mira que bien que estamos, porque ellos están distraídos en otra batalla. Cuando te miran el ojo y dicen, a ver, este se hizo loco, vamos a por ellos. Imagínate que nosotros nos barrieron en el 55, que teníamos mucho más construido, también quedamos aislados. Pero teníamos, ahí sí que habíamos resuelto la matriz, casi la matriz económica, ¿está bien? No habíamos ido por la reforma agraria de fondo y el poder, viste, de muchos sectores que quedaron los grandes terratenientes, pero teníamos plan quinquenal, industria naval, industria aeronáutica, una sustitución de importaciones profundísima, el grado de organización gremial, sindical tremendo, o sea, habíamos construido poder. Mucho más en términos relativos que lo que construimos estos años. Y así todo, pero te alcanzó para aguantar hasta el 76 eso. Que no es poco. Con uno de los países más desarrollados, no solo de América Latina, sino del mundo. Integrados socialmente, con justicia hasta el 76, 75. Ahí sí te desarticularon. Te quiero decir, esa es la construcción de poder. Y nosotros, si no armamos el bloque continental, por lo menos ALBA Mercosur, entonces eso tiene que estar en la agenda, porque en la agenda tienen que estar los desafíos de acá 50 años, de acá 30 años, porque nosotros tenemos que recuperar el pensamiento estratégico. Si nosotros no pensamos en términos estratégicos, en términos geopolíticos, por eso saludo tanto este ciclo, que de la militancia popular, no 3 o 4 como yo que investigamos estas cosas y de por sí, sino de la militancia popular, los sectores populares, si no tenemos esta conciencia, no vamos a construir la correlación de fuerza suficiente para liberar nuestra patria, para desarrollar nuestra patria, para armar un bloque de poder propio de nuestra patria grande. Entonces, este es el desafío que nos viene y tenemos la suerte, por llamarlo de alguna forma,
de que el cierre del ciclo político que se dio en diciembre del 2015 en Argentina no es un cierre del ciclo histórico. Sigue habiendo además de la cuestión de la multipolaridad y el Vaticano, un piso construido popularmente que se observa en la cantidad de manifestaciones y en la imposibilidad del proyecto neoliberal de avanzar como quisieran, que es muy importante. Lo que pasa es que ese piso, esa resistencia, esa organización popular no está teniendo estrategia. Es resistencia. Pero para disputar hegemonía necesitas estrategia. Pensar el Estado continental, pensar América Latina, pensar la multipolaridad es, creo por lo menos, aproximarse a pensar una estrategia. Bueno, está dicho. Estamos muy jugados para algunas preguntas, ¿no? Estamos muy jugados el tiempo. Lo estoy mirando al querido Marcelo Cañón.